Hola, mi nombre es Lizeth Rodríguez. Nosotros somos de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Psicología en línea, y el día de hoy vamos a tratar ciertos temas de la materia de epistemología de las ciencias. Entonces, sabemos que la epistemología es una rama de la filosofía que se enfoca en conocer cómo el ser humano crea o fundamenta el conocimiento. Entonces, sabiendo esto, el día de hoy vamos a estudiar ciertas escuelas filosóficas con sus diferentes enfoques del conocimiento. Entre las escuelas que vamos a hablar está la fenomenología, la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein y la hermenéutica. Para empezar, yo les voy a hablar un poco de la fenomenología. La fenomenología tiene como principal autor o fue creada por Edmund Husserl. Él es un matemático y filósofo alemán. Este autor se enfocó en estudiar las ideas y no tan solo los aspectos observables. ¿Esto qué quiere decir? Que este autor no separó las ideas de los aspectos observables, sino que se encargó de estudiar los dos. Es decir, se enfocaba en qué es lo que influye en nuestra conciencia para ver el mundo tal como lo vemos. Entonces podemos decir que la fenomenología intenta describir los fenómenos mentales y cómo estos se producen en la conciencia. Es decir, estudia las estructuras de la conciencia y su funcionamiento. Hasta aquí nos podemos dar cuenta que la fenomenología está muy arraigada o enfocada en lo que es la conciencia. También les podemos decir que la escuela filosófica de la fenomenología tiene un enfoque subjetivo. Pero ¿por qué se dice que tiene un enfoque subjetivo? Se dice esto porque está enfocada en aspectos individuales, subjetivos, que van un poco ligados a lo que es la experiencia del ser humano. Entonces, hasta aquí podemos decir que el pensamiento se va a derivar de la situación percibida por el ser humano. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Elizabeth Chuquín. Voy a hablar sobre la fenomenología trascendental y método fenomenológico. La fenomenología trascendental es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl en un intento de renovar la filosofía como una ciencia estricta de un conocimiento progresivo y con un método propio que permite el trabajo colectivo. También es un nuevo idealismo para el cual la realidad es una consecuencia de los distintos modos de actuación de la conciencia pura o trascendental. Método fenomenológico. Considera el EPOME. ¿Qué significa? El estado de reposo mental por el cual nos firmamos y negamos, manteniéndonos la silencio. Para conseguir esto, Husserl supone 3 pasos. Examinar todos los contenidos de la conciencia. 2. Determinar si estos contenidos son reales, ideales o imaginarios. 3. Mantener la consecuencia fenomenológica como componente intrínseco de la persona. Otra escuela filosófica importante es la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo lingüístico y lógico austriaco, el cual también fue un autor principal y clave para el desarrollo de esta filosofía. Esta filosofía se comenzó a desarrollar a partir del siglo XX, en donde se afirmaba y apoyaba que el análisis de un lenguaje ideal para poder comprender y resolver los problemas filosóficos. Wittgenstein utilizó la lógica formal para poder estudiar principios válidos o erróneos que servirían para apoyar los argumentos filosóficos que él estudiaba. Se conoce que Wittgenstein desarrolló 2 teorías. La primera, en donde se consideraba al primer Wittgenstein, y la segunda, el segundo Wittgenstein. En el primer Wittgenstein, él apoyaba el análisis de un lenguaje ideal. Se vio reflejado también en su obra llamada Tractatus Lógico-Filosóficos, en donde él apoyaba la lógica y que esta lógica ayudaba a sostener el lenguaje. Es decir, se cerraba en que el lenguaje era un mapa de la realidad. Con el tiempo, Wittgenstein comenzó a cambiar su filosofía y apoyar más
el lenguaje como una forma de dar a conocer sentimientos, emociones, miedos, deseos, gustos o disgustos. Todo esto ayudaba a que las personas puedan dar a conocerse de mejor manera y que la interacción de las personas o del sujeto pueda enriquecer el lenguaje. Es decir, mientras más interacción, mayor enriquecimiento del lenguaje podía haber entre los seres humanos. Muy buenas noches, mi nombre es Nayeli Narea y les voy a hablar acerca sobre la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. La estructura ideal del lenguaje depende de la realidad objetiva. Por cuestiones de idiomas, dialectos, jergas, muchas veces los mensajes no son entendidos. El pensamiento filosófico de Wittgenstein suele dividirse en dos periodos. Se habla de un primer Wittgenstein o Wittgenstein de Tractatus, y de un segundo Wittgenstein o Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. El Tractatus Logico-Philosophicus fue el primer libro escrito por Wittgenstein en el año 1921 en el idioma alemán, la cual es una continuación y una reacción de Russell y Frege sobre la lógica y el lenguaje. La idea fundamental del Tractatus es esta estrecha vinculación estructural entre el lenguaje y el mundo, hasta tal punto que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje es un intento de reflejar la realidad, y por lo tanto es la forma que tiene el ser humano de conocer la realidad que lo rodea. En este de aquí, obviamente, tenemos que tener un lenguaje enriquecido, para que nos pueda ayudar a nosotros a dar a entender lo que pensamos o lo que sentimos. En el segundo Wittgenstein, o en el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, el principal texto que se recoge el pensamiento del llamado segundo Wittgenstein apareció en el año 1953, también en el idioma alemán. Estas dos teorías son totalmente diferentes, ya que en la primera tiene una visión lógica y la segunda es una visión más pragmática, la cual debe estar asociada a la teoría con la práctica. La tesis fundamental de las investigaciones filosóficas es que debe obtener o tratar de una imposibilidad del lenguaje privado. Es decir, que si tenemos conocimiento de alguna palabra, esta debe ser conocida por al menos un grupo de personas, para que pueda entender y comprender acerca de esto. Es como en un juego, si nosotros conocemos las reglas de un juego, debemos dárselas y presentárselas a un grupo de personas o de las personas que vamos a participar para que todas estas personas tengan conocimiento de qué vaya a tratar el dicho juego y así obtener el ganador. Es por eso que en este lenguaje debe ser muy amplio y diverso. Por esto lo primordial del lenguaje no será el significado, sino cómo se lo usa. Buenas tardes, mi nombre es Luz Quinde y voy a exponer sobre la hermenéutica. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar, bien sea caracteres sagrados, filosófico o literario. Busca comprender las acciones humanas y la realidad histórica. Friedrich Schlemmer es considerado como el padre de la hermenéutica. Destaca las ideas de comprender y interpretar el discurso tal cual lo expresa el autor. La filosofía hermenéutica de Gadamer es una teoría de comprensión con carácter de generalidad y universalidades y compasión emitida por un proceso de lenguaje. Ya. Gracias. La hermenéutica, según el filósofo y teólogo Friedrich Schleiermacher, quien gracias a su posición central en el marco de la filología y de las ciencias humanas pudo articular la teoría hermenéutica, para la cual planteó los siguientes enunciados que podemos observar en la pantalla, que son naturalidad de la comprensión, reproducción creativa del pasado, círculo hermenéutico, análisis comparativo y multiplicidad de significados. Para el célebre teórico, la hermenéutica
era el arte de interpretar los textos para fijar su verdadero sentido, la misma que se dedica a interpretar y revelar el sentido de los mensajes, haciendo que la comprensión sea posible y evitando de esta manera cualquier tipo de malentendido. Esta era una doctrina que buscaba la verdad en el dominio de la interpretación, como dijimos anteriormente. Cabe recalcar también que en la edad contemporánea se le declaró el título principal de la hermenéutica a este filósofo, debido a que sugirió grandes cambios notables que mejorarían las ventajas de este método. Además de esto, frente al dogmatismo de la Iglesia, intentó relacionar el romanticismo con la teología. Es por todo esto que a Echeley Mesher se le reconoce como el padre de la hermenéutica moderna y actualmente es considerado uno de los grandes transformadores de la filosofía. La hermenéutica de Echeley Mesher permitió centrar y ha devenido el método general de las ciencias humanas. También podemos decir que este filósofo entendía la religión como una dependencia absoluta de la deidad, que tuvo implicaciones y sobre la teología y la dogmática del pensamiento. Para este, Dios era una realidad suprapersonal y trascendente. También presentó una alternativa teológica al racionalismo de orientación kantiana. Esto es lo que podemos decir sobre este filósofo y teórico llamado Echeley Mesher.